Bienvenidos a un nuevo video de Ahora 3D, otro video en el que tengo que editar el audio porque tenía apagado el audio. Ahora les voy a mostrar, uno de los chicos me preguntó cómo hacer con lo que ya sabíamos hacer, una caja con tamaños precisos. Este es el primer video de una serie de videos de modelado de precisión. Nosotros a la caja le tenemos que poner 5 por 5 por 20, 20 por 20 por 5. Entonces vamos a setear las medidas desde las dimensiones del cubo por defecto. Vamos a arrancar desde ahí porque es una caja. Más adelante veremos cómo trabajar con otros objetos. Este es el primero de 3 o 4 videos. Por ahora van 2 y estoy preparando otro. Ponemos los 20 centímetros en X, los 20 centímetros en Y, y en Z, donde vamos a tener la profundidad, vamos a poner 5 centímetros. Para enfocar el objeto en tamaño grande apretamos el puntito del teclado numérico o desde View, Frame Selected, y para hacer la profundidad en modo edición podemos pasar a la selección por caras, activar el largo de las aristas, y a esa cara, siempre que tengamos la escala aplicada, y si rotamos también la rotación, podemos, haciéndole un inset, ir viendo el largo de las nuevas aristas que conectan, que nos van a dar la distancia en milímetros en este caso, o centímetros si necesitamos acercarnos, del espacio que tenemos en los bordes. Esta no es la mejor forma de darle este espesor a un objeto. Sin embargo, cuando tenemos que hacerlo de manera manual, creo que no cabe a menor duda de que sí es la mejor forma, activando el largo de las aristas y seteando el largo de las aristas. Pero cuando nos encontramos con que tenemos que dar una profundidad por extrusión, si nosotros extruimos hacia abajo, nos vamos a encontrar con que la única forma de tomar la medida es o proyectando una nueva arista o contando los segmentos de la grilla. Que para contar los segmentos de la grilla, la verdad que tenemos muchas vueltas, a veces el objeto está corrido de la grilla, etcétera. Aunque podemos hacer una extrusión directamente en la cantidad que sabemos que tiene que descender, dejando 4 milímetros. La otra forma es activando el Solidify en los modificadores. La escala tiene que estar aplicada. Vamos a escribir 4 milímetros, que es el espesor, y vamos a activar con el offset hacia adentro, porque el espesor tiene que ir hacia adentro en -1, vamos a activar Even Thickness para la recuperación de ángulos, para que todo tenga los 4 milímetros en todos lados, excepto en las esquinas, en donde van a haber un par de milímetros más, para que las caras sí tengan 4 milímetros. Las esquinas siempre tienen de lado a lado, de esquina a esquina, de vértice a vértice, un poquito más de distancia, pero el resto de las caras conserva los 4 milímetros. Esto no produce deformación alguna. Voy a añadir un cubo, que va a ser uno de los segmentos de división, de 4 milímetros de espesor, por eso en X le pongo 4 milímetros, va a tener que tener 20 centímetros para ocupar el tamaño de la caja, y vamos a ponerle otros 5 centímetros para el alto de la caja, su profundidad, y ahí tenemos nuestra figura. Vamos a tener que corregirla después porque el tamaño hace que las caras se peguen unas con otras. Para moverlo hacia la posición indicada voy a activar el snap, la adherencia, y voy a adherir a aristas. Ahora con G en X voy a mover directamente el objeto hasta la arista deseada, posicionando mi mouse en esa arista, y vamos a ver que el snap hace que se adhiera arista con arista. Esto quiere decir que se va a adherir objeto con objeto, y vamos a tener que desplazarlo desde esa posición, porque desde esa posición queremos conservar 5 centímetros hacia la derecha para que tengamos el tamaño indicado dentro de cada celda, teniendo en cuenta que esto tiene el mismo espesor que el contorno de la caja y está posicionado sobre ese contorno. Entonces el espacio interior va a tener que ser calculado de esa manera. Yo voy a desplazar 5 centímetros hacia la derecha oprimiendo G, X y 0.05. Perdón, 0.005 son 5 milímetros, voy a poner 0.05 para que sean 5 centímetros. Borro el 5 y el 0, oprimo el 5 y ahí son 5 centímetros hacia la derecha desde la posición actual. Si nosotros conociéramos la posición actual, también podríamos hacer un cálculo de cuánto desplazamiento queremos hacer por una simple resta o una simple suma.
pero en este caso sabemos que son 5 centímetros hacia la derecha desde el centro de lo que ya teníamos. Añadimos un array para hacer un duplicado y el array va a estar en X, pero con una distancia constante. Entonces activamos constante en el array y escribimos ahí 5 centímetros para que los duplicados empiecen a producirse en el eje X. Y si no los vemos, si no está pasando nada, es porque nuestra escala está modificada. Entonces esos 5 centímetros se dan en un objeto mucho más chico del que está planeado, del que Blender planea duplicar. Aplicamos rotación y escala con control A y ahí podemos ver la cuenta repetida de nuestros objetos duplicados. Todos a una distancia seteada por el modificador que puede ser constante y convenientemente alterada. Nosotros podemos mover 5 centímetros, 10, 20 y es más, podemos hacerlo en cualquiera de los ejes. Voy a añadir otro objeto que va a tener los 5 centímetros, los 5 milímetros por 5 milímetros, eran 4 en realidad, pero le puse 5, y los 20 centímetros que tiene que tener, ahí, 20 centímetros por 5 milímetros por 5 centímetros. En realidad eran 20 centímetros por 4 milímetros por 5 centímetros. Con el snap activado me posiciono en alguna de las aristas. Voy a elegir la arista del contorno para que quede en el mismo contorno. Voy a agregar un array, pero esta vez en vez de en el eje X con desplazamiento constante, lo voy a agregar en el eje Y. De nuevo vamos a aplicar la rotación y la escala con control A. Aplicamos la escala, porque en este caso solo escalamos. Y se van a generar los duplicados, la cantidad de duplicados que seteemos en cuenta. Para desplazarlo vamos a apretar la G, Y para que sea solo en el eje Y y 0.05 centímetros para que se mueva 5 centímetros en el eje global Y. Y de esta forma ya conseguimos nuestra caja. Lo que tenemos que hacer a continuación es preparar nuestras booleanas. Un objeto va a recibir todas las uniones y va a ser el objeto que será exportado finalmente con los modificadores aplicados, sin aplicarlos directamente, solo desde la ventana de exportación. Ahí donde vemos el glitch gris es porque las caras se están tocando. Lo que tenemos es una superposición de cara. Cuando tenemos intersecciones con las booleanas no hay problema porque las intersecciones son necesarias, pero cuando tenemos caras superpuestas sí tenemos problemas. Por ende, tenemos que desplazar un poquito, es decir, ni siquiera una capa, ni siquiera un micrón, los objetos para que las caras no se peguen entre ellas, no se intersecten. Así nuestra booleana funciona. Entonces nos tenemos que acercar del todo hasta ver que nuestra grilla son micrómetros y desplazar ni siquiera un micrómetro, o sea, una partícula subatómica. Vamos a desplazar un electrón la cara para que no se toque. Entonces eso nos va a asegurar que una capa de 0.1 o de 0.07 milímetros en FDM no va a tener alteración. Quiere decir que nosotros movimos tan poquito, tan poquito nuestro objeto, que solo lo hacemos para que la booleana funcione, pero eso no altera la forma de ninguna manera, a menos que tengamos una impresora subatómica. En ese caso, las booleanas son problemáticas, porque cuando las caras se pegan, tenemos un problema de que no funcionan. Es una de las reglas más importantes que cumplir con las booleanas. Como esto tiene un array, nosotros no tenemos que modificar todos los objetos. Modificamos uno y el array está repitiendo ese mismo objeto, entonces se encarga de que todos queden de la misma manera. Y así de esta manera, separando apenas, o sea, separando una partícula subatómica, una cara de otra, nuestra booleana nos va a asegurar su correcto funcionamiento. Vamos a hacerlo con el resto de las caras también. Y en este video, como estoy editando el audio, las caras, logré ver después que las caras de los intermedios sí están a la misma altura. Es decir, las caras superiores e inferiores de la grilla, digamos, entre el objeto horizontal y el objeto vertical. Es ideal nombrar los objetos para hacer las booleanas, para no confundirse después. En este caso eran nada más que 3 cubos.
que ahora tienen sus respectivas formas y no sería una confusión, pero bueno, cuando trabajamos con muchos objetos, no sé si llegaron a ver el video de uno de los sorts de los Power Rangers. Hay 30.000 objetos y hay que tener todo nombrado para poder ponerles el orden que les corresponde en las booleanas, porque recuerden que si hago una booleana entre un objeto que no tiene conexión con otro y después intento hacer una booleana con el que sí tiene conexión, la booleana se rompe. Es otra de las reglas de las booleanas. Fíjense que ahí adentro no queda ninguna cara, gracias a que separamos las caras, una partícula subatómica, y el modelo original en negro sí se ve atravesando. Sin embargo, en la booleana no se ve la línea naranja atravesando. Ahora, cuando pongamos esta otra booleana y señalemos nuestro otro objeto, al acercarnos al borde de las caras, vamos a ver que por no haberlas corrido, sí se ve la intersección ahí adentro, es decir, hay material ahí adentro. Esto quiere decir que van a haber capas que se van a imprimir como borde cuando no necesitamos un borde. Los bordes son realmente los bordes del objeto y ahí adentro deberíamos tener un infill, un llenado o incluso algo vacío, con aire. Sin embargo, esto nos haría capas y capas y capas que no necesitamos porque están dentro del objeto justamente por las caras pegadas. Así que nos acercamos, desplazamos una partícula subatómica, la cara que está pegada a la otra cara, cuestión de no influir en las capas de la impresión, en ningún tipo de fabricación. Movemos también la otra cara, las del costado, y tengan cuidado siempre con esto de las caras superpuestas, porque son las que suelen destruir los modelos, y al tratar de hacer una reparación automática, tanto en Blender como en Mesh Mixer, como en 3D Builder, como en el software que sea, las reparaciones terminan siendo un desastre, rompiendo la malla, o tienen que recurrir al voxel remesh, por ejemplo, o a remallados que van a subdividir la malla y hasta quitarle forma, deformarlo en ciertos lugares, como por ejemplo y muy comúnmente en las esquinas. Cuando necesitamos una esquina angulosa, los remallados suelen destruir las esquinas haciendo diagonales, curvas, etcétera, con malla que no necesitamos. Vamos a tener que exportar con Selection Only, asegurándonos de que tenemos seleccionado al objeto que queremos exportar, que es el que tiene todas las booleanas. Y nuestro objeto va a salir como una caja perfecta. Si nosotros queremos hacer un análisis, vamos a aplicar de arriba hacia abajo los modificadores. Vamos a aplicar primero primero el primero y luego las booleanas, o sea, en orden, y ahí podemos confirmar que las caras están unidas al moverlas cara con cara y que no hubo intersección. Sin embargo, cuando le hagamos el análisis de impresión 3D, ven que ahí hay un escaloncito, es puramente visual ese escalón, es decir, no va a tener existencia física. Cuando hagamos el análisis de impresión 3D a ver si es sólido, vamos a obtener que tiene 30 non-manifold edges, y son justamente una cara que al intersectarse, entre las que se cruzan, terminó por no entender la booleana. Por ende, tendríamos que borrar esa cara, la cara interna, y generarla desde los bordes, porque si vamos a Make Manifold pasa lo que les explicaba. Blender no puede entender la malla y habría que recurrir al Voxel Remesh directamente, pero Voxel Remesh nos daría una densidad topológica muy grande y contornos rotos. Esas caras están separadas y hay una intersección, entonces por eso se señalan como non-manifold. El objeto igual es imprimible. Nosotros podemos seleccionar las caras, que quedó como una sola cara, triangularla y mandarlo a imprimir, o exportar en STL que se triangula solo y mandarlo a imprimir, o borrar la cara y empezar a seleccionar por aristas las aristas que tenemos que conectar. Entonces, una arista con otra arista, y vamos a darle a F para generar una cara. Otra arista y F para generar una cara. Traten de ahorrarse esto porque en un objeto simple como este es bastante sencillo de hacer, pero en un objeto complejo esto toma mucho tiempo y el llenado automático de huecos va a volver a hacer una cara non-manifold que no les va a resultar útil. Ahí puede verse que no hay intersecciones, entonces quiere decir que está todo bien. No cerré la última de las caras porque quería pasar a esta explicación. Ustedes desde el Snap pueden hacer las adherencias a la grilla, a los vértices, a los edges,
a la mitad de un edge o perpendicular a un edge, es decir, que tome la posición perpendicular a la arista en la que posicionan el mouse. Siempre tienen que posicionar el mouse sobre el lugar al que van a adherir los objetos. Por ejemplo, si añadimos una esfera, le vamos a poner un tamaño adecuado como para verlo en escena, un poco más grande mejor. Vamos a darle 1 centímetro y tiene el origen en el centro. Quiero adherirlo justo al borde de la caja. Voy a decir que se va a añadir a los vértices con Snap. Si quieren activar Snap pueden hacerlo, si no, con Snap desactivado, cuando sostienen Control y mueven, igual se va a adherir el objeto. Y con su mouse se van a posicionar, yo voy a apretar Shift Z para que no vaya en profundidad el movimiento, bloqueando Z global, y voy a posicionar el mouse en la arista donde quiero que se pegue. Pero como tengo el Snap seteado por vértices, pero al punto más cercano, no se va a adherir al centro. Si añado centro, y ahora sí desplazo, cuando posicione mi mouse en el vértice que quiero, el centro va a adherirse exactamente a esa posición. Esto también puede ser modificado desde las posiciones de la posición global del objeto en el panel de propiedades de la vista 3D. Y ahora voy a poner Array y le voy a decir que con el primer Array nuestro objeto se va a mover de forma constante en el eje Y unos 20 centímetros para que llegue a la otra punta. 20 centímetros negativos porque Y va hacia atrás en positivo y hacia adelante en negativo, así que menos 20 centímetros y voy a tener el objeto en la misma posición que el otro, pero en el extremo opuesto. Puedo aumentar la cuenta, en este caso solo necesito una repetición de 2. Y si modifico X, vamos a ver que consigo la diagonal Y y X al mismo tiempo. De esta forma podemos duplicar objetos en diagonal y podemos agregar un nuevo array, también con desplazamiento constante, en el eje X que va a repetir los dos objetos hacia la izquierda teniendo una cuenta de 2. O sea que no necesito aumentar la cuenta, sino que simplemente se repite. Con Snap activo directamente a los vértices, voy a desplazar en Z y voy a posicionar mi mouse en el vértice al que quiero adherir, el otro objeto, y esa va a ser la adherencia final, digamos. De esta manera puedo escalar objetos de forma precisa, desplazarlos de forma precisa, adherirlos de forma precisa a otros puntos del objeto, y si no lo hago numéricamente, lo puedo hacer gestualmente con la herramienta de adherencia y los arrays. También puedo enviar un objeto a donde se encuentra el otro objeto. Si tengo los dos objetos seleccionados, primero el seleccionado que va a desplazarse y luego el activo, y con Shift S voy a poner Selection to Active y el centro del objeto seleccionado se va a desplazar hasta el centro del objeto activo con el objeto incluido, claro. Espero que esto les sirva para poder hacer modelos 3D complejos y precisos, y nos vemos en clase y en el próximo video. Hasta pronto.